Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, médico especialista de Senaprece, y voy a presentar para ustedes, a solicitud del INDRE, este tema complejo, estrategias de tratamiento para pacientes complejos en la rama, multidrogo, extremo y pandrogo resistente. No tengo conflictos de interés para esta sesión y agradezco profundamente la orientación y diapositivas proporcionadas por la doctora Paola Lichtenberg de la Universidad de Miami, el doctor Gabriel Levy de Argentina, consultores de la OPS para PROA, consultores expertos de la OPS para PROA, y por el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete, jefe de infectología del Instituto de Respiratorias. Entonces, no basta ya decir que es multidrogo resistente. La mortalidad depende no solo del fenotipo, depende del paciente, el mecanismo y el nombre del microorganismo. Vamos a revisar hoy un consenso de estos expertos y además, sobre todo, de los dos lineamientos quizás más grandes que hay en el mundo en tratamiento de multidrogo resistentes, el lineamiento europeo y el lineamiento americano, combinado con los medicamentos que tenemos en México, ¿no? O que podemos accesar. México puede liderar la región si se alinea al PROA fenotipo, mecanismo de acción clínica. Entonces, bueno, no somos oncólogos, pero esto es similar a un cáncer fuera de tratamiento oncológico, y a diferencia de un cáncer fuera de tratamiento oncológico puede ocurrir en cualquier persona a cualquier edad, y a similitud de solo le queda su sistema inmunológico para defenderse. La carga de enfermedad que ocasionan las bacterias multidrogo, pandrogo o exidrogo resistentes es muy alta. Los años de vida perdidos por discapacidad y muerte son altos porque no respetan. La resistencia antimicrobiana es cara. Se estima que en el 2050, o se estimaba, provocará hasta 10 millones de muertes al año. Esta es una cifra que se ha ido repitiendo. Sin embargo, en el 2019 ya veíamos que eran 4 millones de muertes asociadas. Entonces, posiblemente un nuevo estudio nos muestre de modelaje, nos muestre que esto sea todavía mayor. Reduce del 2 al 3.5 el Producto Interno Bruto. O sea, es más de lo que se gasta en salud en un país. 100 billones de dólares. Este reporte muy actual, lo decidí poner aquí, es reciente de la GLAS, podemos ver cómo desafortunadamente las tendencias a multidrogo resistencia han incrementado. Sabemos que 0 es sin cambios, y observen cómo la resistencia a imipenem por Klebsiella pneumoniae, que además es de las de más alta letalidad, ha cambiado, subido un 15%, Salmonella 14%, E. coli imipenem 12%, Acinetobacter 5%. La RAM puede ocasionar más impacto en muertes y en salud que otras enfermedades que conocemos ya letales o incluso accidentes. Tenemos algunos datos buenos en la RAM, si queremos llamarle buenos. Veamos un segundo esta gráfica, el título. Es el número de reportes, cada vez reportamos más. Es el número de países que están reportando datos a GLAS. Entonces, el problema ya se está poniendo en la mesa. Veamos simplemente del 2023 al 2017, son solo 6 años y prácticamente se duplicó. El problema está en la mesa y los países están reportando. Y vean qué interesante, qué interesante. Mientras mayor cantidad de reportes, mayor cantidad de reportes haya de multidrogo resistencia, la cobertura en salud es menor. O sea, pudiera ser incluso un dato económico, la multidrogo resistencia. Suena un tema complejo, ¿no? Pero los países más pobres tienen más resistencia, mortalidad por resistencia. Y bueno, vamos a ver, aunque en el reporte GLAS, desafortunadamente todavía no entró México, acaba de entrar, por cierto. Sí tenemos por el reporte GLAS algunos datos de una revisión sistemática de todo lo que existe, y de ahí podemos sacar cómo vamos con respecto al mundo. Y no son buenas noticias en Acinetobacter.
Vean cómo estamos en azul bien oscuro, imipenem, de los más altos. Ustedes que son químicos, muchos de los que me escuchan, esto no es novedad para ustedes. Sin embargo, no es lo que ocurre en los demás países. Cefotaxima, quizás lo podríamos poner similar a ceftriaxona, también es oscuro. E. coli y imipenem estamos un poco más, no tan. Imipenem estamos menos resistentes que Argentina, un poco más de resistencia que Estados Unidos, resistencia baja. Salmonella todavía es relativamente baja. Por alguna razón no tenemos tanta resistencia en Salmonella, que es comunitaria. Staphylococcus meticilino resistente, estamos alrededor del 50%, un poco más alto. Esto es una revisión sistemática, entonces muchos de estos reportes pueden ser hospitalarios casi exclusivamente o exclusivamente hospitalarios. Streptococcus pneumoniae, acá no estamos tan bien, a pesar de la vacunación. Tenemos que vacunarnos más y tratar mejor la neumonía. Y bueno, aquí nuestro gran ausente es lo que pasa en infección de tracto urinario, sobre todo en la comunidad. Sabemos que una gran cantidad de antibióticos, alrededor de 14 millones de antibióticos se prescriben en la comunidad solo por un diagnóstico. Y esos antibióticos, el que más se compra y más se gasta, más se consume en México es ceftriaxona. Sin embargo, no tenemos estos datos de resistencia todavía. Y vean esto, que puede ser una noticia aliciente. Reportemos los datos en resistencia bacteriana. Mientras más se reporta, más se conoce. Y mientras más se conoce, la resistencia es menor. Vean la cobertura de vigilancia de resistencia antimicrobiana por millones de habitantes. Y si la cobertura es mayor, la resistencia es menor. Mientras más conciencia hay, menos resistencia se tiene. Y no solo conciencia, sino conocimiento. Entonces, el solo reportar nuestros datos parece estar influyendo en que esta epidemia tan grande pueda ir bajando. Ahora, no solo reportar los datos de resistencia bacteriana. ¿Por qué nos preocupa el consumo de antibióticos? Para irnos ya introduciendo un poco en esta sesión. Vean nomás. Más antibióticos, más resistencia. Entonces tenemos que reportar qué tanto se está consumiendo. ¿Qué fue primero, qué fue después? Tenemos que reportar qué tanto se está consumiendo. A lo mejor se están consumiendo más antibióticos porque hay más resistencia, pero a lo mejor hay más resistencia porque hay más antibióticos. Entonces tenemos que reportar no solo multidrogo resistente, sino también el consumo de antibióticos. Este es el caso, por ejemplo, de la Klebsiella. Este es uno más de la E. coli resistente a ciprofloxacino. También lo vemos resistente a levofloxacino. Bueno, oiga, pero esa no fue mi plática. Yo vine aquí con usted para conocer cómo elegir el antibiótico a los pacientes. Bueno, el paciente. A ver, lo primero que tenemos ante nosotros no es un microorganismo, es una persona. Es una persona que tiene sus características. Y piensa en las características de la persona que quiera, su persona favorita. Flaca, gorda, grande, chiquita, con inmunosupresión, sin inmunosupresión, piénselo. Pero el antibiótico. Tiene que pensar su exposición a antibióticos y su exposición epidemiológica a los mismos. Si es una persona que estuvo en un hospital con pobre control de infecciones, puede tener una bacteria multidrogo resistente. Si es una persona que estuvo en su casa toda la vida, pero está tomando antibióticos, le dan antibióticos desde los 2 años, desde los 3 años, pues sí va a tener multidrogo resistente. Piense en la persona y ya no es nada más la historia de dónde viene, cuántos perros tiene, de qué casa viene, cuántos hijos tiene, si se ha vacunado o no, ha recibido antibióticos, en qué hospital ha estado en contacto con servicios de salud y si alguien se apura, aunque eso creo que no hay tanto análisis, si consume productos orgánicos. Pero este es otro tema que se irá relacionando algún día bien. La otra es la severidad del cuadro clínico. No se va usted a acelerar con los mismos antibióticos con alguien que tiene un choque séptico como con alguien que tiene un poco de ardor al orinar. Y la otra, ¿de qué país viene? Porque para colmo, las betalactamasas son distintas en los... Y ahondando un poco en de qué hospital viene. Aquí lo pongo todavía más profundo.
71%, hasta 75% de todas las infecciones asociadas a atención de la salud se producen en los pacientes en terapia intensiva. Y 75% de la carga de mortalidad por bacterias multidrogoresistentes es por infecciones asociadas a atención en la salud. Todo lo que usted haga en un hospital para evitar infecciones, ponerse alcohol gel, poner alcohol gel, fomentar la desinfección, portar cubrebocas, estar limpio, tener sus gafetes, sus celulares limpios y desinfectados, le está ayudando usted al mundo, a ese paciente que está, a esos pacientes que están y al mundo. 48% de todos los casos de sepsis con disfunción orgánica son debido a infecciones asociadas a atención en la salud. Y ya está usted en el hospital, donde está viendo usted este paciente, conozca su epidemiología, por Dios. No la conoce, vaya y averigüe el laboratorio, vaya y pregunte, vaya y exija, vaya y solicite. Gracias por esta diapositiva, el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete. Cada hospital es un mundo. Puede estar usted en un hospital donde no hay Staphylococcus aureus resistente porque tiene una adherencia a higiene de manos mayor del 70% y cruza la calle y el hospital de enfrente tiene Staphylococcus aureus resistente. Hay que conocer dónde se está desarrollando esta infección, dónde se desarrolló, se adquirió. Hay que conocer de dónde es el paciente, de dónde vienen las KPC, de dónde vienen las OXA, etcétera, etcétera. Vean esta distribución geográfica. Latinoamérica, lo que más tenemos es KPC. Y hasta estos años no se habían detectado carbapenemasas, aunque eso ha cambiado un poco. Pero si el paciente viene del este medio, de África, vemos que KPC no es tan común y tampoco global. Ahora, ese es el paciente. Ya la historia clínica es distintita, ¿no? Ya no es como nos enseñaron, ya hay que poner más factores en el contexto microbiológico, epidemiológico. Digamos, la epidemiología, los antecedentes personales patológicos de la RAM. ¿Qué antibiótico consumió? ¿Dónde estuvo? ¿Qué infección asociada a atención a la salud tuvo? ¿Cuándo tomó antibiótico? Etcétera, etcétera. Y si está vacunado o no, por supuesto. La bacteria. Bueno, estas definiciones ya las conocen: multidrogoresistente, extensamente drogoresistente, pandrogoresistente. Pandrogoresistente no es sensible a todos los agentes en todas las categorías. Ya valió, todo el que veíamos. Extensamente drogoresistente, le queda uno en todas las categorías excepto 1 o 2. Multidrogoresistente, bueno, tiene uno resistente en cada uno. Entonces, bueno, nos hemos entendiendo. En Pseudomonas, vean este esquemita, qué bonito. Esto es como se junta con drogoresistente y también existen las difíciles de tratar, como la no susceptibilidad a lo que con lo que solemos tratar más frecuentemente a las pseudomonas. Ceftazidima, cefepime, piperatazo, astronam, meropenem, imipenem, cilastatina, ciprofloxacina o levofloxacina. Usted tiene pseudomonas en la cabeza y piensa en esto. No, bueno, no en la cabeza. Está pensando en pseudomonas y piensa en estos antibióticos: cefalosporinas de tercera generación, piperatazo, astronam, meropenem, imipenem, ciprolevo. Pues bueno, a estos no sirven y ya la veremos. El CDC y también SMID ya nos facilitaron las cosas y ya no poniendo tanto exactamente el tipo de microorganismos cada uno de estos, sino que ya los englobamos. Enterobacteriales, todos resistentes a carbapenémicos, pseudomonas aeruginosa, difíciles de tratar. Enterobacteriales productores de BLE, y luego sigue CRE. Enterobacteriales productores de AMC, y luego sigue BLE, y luego sigue CRE. CRAB, cangrejo, el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, que si les digo levantan la mano, ¿quién ha visto uno? Les aseguro que todos tienen la mano levantada. Notrophomonas maltophilia. Estos grupos representan cerca del 70% de la carga global de la RAM. Obviamente también está Enterococo banco resistente, también está Staphylococcus resistente, pero nos enfocaremos con estos. Que si los dividimos, todavía los queremos resumir más: enterobacteriales, pseudomonas, CRAB, Stratoformas maltophilia. Y los enterobacteriales ya los dividimos: AMC, BLE y carbapenémicos. Y bueno, ¿qué impacto tienen esto? Además de ser frecuentes, vean el exceso de mortalidad: 35 contra 18%, 21 contra 12%, 38 contra 17%. KPC, ser urgente de tratar. Las BLE, ¿cuántas BLE no vemos hasta en una infección de vías urinarias común y corriente? Y vean la mortalidad:
35 contra 18%, el doble. Sedecento se los clasificó como categorías urgentes. La bacteria y sus antecedentes. Vamos a ver. Bueno, volvamos un poquito para atrás, ¿no? Sabemos cuáles son las enterobacteriales, las pseudomonas. El Acinetobacter es una Moraxellacea y las Stereotrophmonas. Ok. Por si no nos acordamos cuáles son enterobacteriales. E. coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Yersinia, Enterobacter, Serratia, Proteus. ¿Sale? E. coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Yersinia, Enterobacter, Serratia y Proteus. Y los otros están solitos, al menos para un. Ahora, agarren ustedes el microorganismo que quieran y vean la columna así para abajo. Esto lo vamos a imaginar como una columna. Esta fue una diapositiva proporcionada por la doctora Paola Lichtenberg. Agarren, por ejemplo, E. coli. Entonces tenemos E. coli y vemos que penicilina, ampicilina ya no le hace nada. Algunas ampicilina, cefazolina, cefalexina, y vemos que hay opciones terapéuticas, hasta ahora mientras no se hable. Pero agarremos las pseudomonas, este es lo natural. Las pseudomonas es la cuarta columnita de la parte roja, gram negative bacilli. Tenemos ya un poquito. Ella ya es así. Tomemos, por ejemplo, Klebsiella. Hay más opciones, pero ya no tenemos ampicilina. Ya como vamos, tampoco dentro de poco vamos a tener cefalosporinas. Pero sí tenemos Bactrim, sí tenemos trimethoprim con sulfametoxazol. Muy resumido, cómo se hace la resistencia bacteriana, bombas de flujo. Las bombas de flujo es una cosa muy bonita. Entra el antibiótico, se va, entra el antibiótico, lo saca, entra el antibiótico, se va. A veces quisiéramos tener en nuestras vidas bombas de flujo para sacar a tantas personas o pensamientos nocivos. Bueno, las bacterias sí lo tienen. Entra y se va, aunque requieren energía. Pérdida de porinas, inactivación enzimática y mutaciones en el sitio. Esto se basa todo. En esto se basa entonces la diversidad molecular de resistencia en los gram negativos. AMP-C, decíamos, es la más común producida por gram negativos. Resistencia a penicilina, cefalosporinas, no afecta a cefepime. AMP-C es una de las clasificaciones para el tratamiento de resistencia de enterobacteriales. BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Por Dios, es BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, no es BLI. No es sí porque sean doble, es de espectro extendido. De hecho, en inglés es ESLB. OXA, las OXA, todas las OXA que veamos, resistencia a penicilina, cefalosporinas y asterona. Metalo-beta-lactamasas, BIM, IMP, NDM. Ya va un poquito peor, como vemos. Ya tenemos resistencia metalo-carbapenémicos. Wow. Ya nos comimos las cefalosporinas, los carbapenémicos. Bombas de flujo, entra y sale. Afecta a meropenem, penicilinas, fluoroquinolonas, cefalosporinas, a ver cuál me dejas. Poquito imipenem, gracias. Porinas es la principal contribuyente de resistencia a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, imipenem, susceptibilidad a meropenem. Y bueno, ya las mutaciones, como las mutaciones en la topoisomerasa 2,3, que sabemos dan resistencia a fluoroquinolonas, pero no los demás. Pero la bacteria puede tener varios de estos mecanismos. Entonces, bueno, del más bajito, por así decirlo, AMP-C, bueno, BLE, AMP-C, BLE, metalo-BLE, bombas de flujo, y aparte están las porinas y mutaciones. Fácil, ¿no? AMP-C, BLE, metalo-BLE, bombas de flujo, porina y mutación. Las bacterias también pueden transmitirse la resistencia entre ellos. De ahí que las medidas de prevención sean tan eficientes y tan importantes. Tú evitas una resistencia bacteriana cuando no das un antibiótico inadecuado, o también la evitas cuando das el adecuado, porque en realidad los antibióticos van con todas las bacterias. Pero también cuando haces medidas de prevención, limpieza, desinfección, paquetes preventivos, higiene de manos, higiene de manos, higiene de manos, estás evitando también que haya biofilm, que haya colonias de bacterias y que se transfieran resistencia entre ellos. Entre carbapenémicos se pueden producir
por mutaciones de porina, por bombas de flujo y por producción de enzimas. Las enzimas son Ambler clase A, B y D, mediado por plásmidos también, que las vemos también aquí, que son. Entonces, clase A, las betalactamasas serinas, pericininasas y cefalosporinasas. Repaso. KPC, la más común en Latinoamérica. Ambler clase B, metalo-betalactamasas, natural y adquirido. Nueva Delhi, metalo-betalactamasas. Estas, las metalo-betalactamasas, Nueva Delhi, IMP, NDM, HIM, GIM, son clase B y son carbapenemasas. Puede ser inhibida por EDTA, esto ayuda para el diagnóstico. No se inhibe por tazobactam, ácido clavulánico, sulbactam, avibactam, barbobactam o relebactam. Ni modo. No sirve ninguna de estos. Necesita. Ambler clase C es AMC. No hidroliza carbapenemasa. Se incluye aquí. Clase D, ya decíamos la SOXA. Y bueno, si alguien quiere ubicar esto en la geografía y en el tiempo, no es nuevo, pero sí es cada vez más frecuente. Bueno, ya. Entonces, ¿cómo elegir en pacientes con superbacterias? Es que no es tan directo al grano. Estamos en el 2. Ya vimos que hay que ver al paciente, ya vimos que hay que ver su perfil de resistencia. Regresamos. La clase B, metalo-betalactamasas, nomás Astronam, cefidrocol, era base. Imipenem, cilastatina, relebactam. Las BLE, AMC, tenemos todavía opción. Qué bueno. Un poquito en algunas pseudomonas. Imipenem, cilastatina, entonces con enterobacteriales. Todavía. Qué bueno. Cefepime, cidebactam, enterobacteriales, pseudomonas. Cefidrocol. Cefidrocol es muy bonito. Cefidrocol. E. coli, Klebsiella, pseudomonas, acinetobacter. Más o menos acinetobacter, como siempre. Y este otro pseudomonas. Entonces, bueno, la ITSA propone este algoritmo. Ya sabemos que es multidroga resistente, entonces, ¿qué tiene? Resistente a carbapenémicos, resistente a betalactamasas o AMC. Resistente a betalactamasas, vamos a ir por este del medio. El preferido es carbapenémicos, pero aquí van a ver que van a empezar a diferenciarse con el SMID, con las líneas europeas. Carbapenemasa resistente, ¿está presente la carbapenemasa o no los tengo? Si está presente, pues guíese. Si es metalo, dele los que ya habíamos comentado, cefta, astronamo, cefidrocol, si lo tiene. Si es soxa, cefta, vivectamo, cefidrocol. Si es KPC, mero, ya tenemos más opciones, como habíamos comentado, mero, cefta y mipenem. Qué bonito si tenemos la carbapenemasa. Metalo-betalactamasas, OXA 48, KPC. No tenemos los resultados de carbapenemasa. Ok, bueno, vamos con mero, cefta, imipenem o cefidrocol, si lo tenemos. AMC, todavía tenemos Cefepime y ok. En resumen, ceftolozano tazobactam es una cefalosporina para ser un inhibidor de la betalactamasa, igual que la ceftacidima avibactam. Meropenem varobactam, carbapenémico con inhibidor de la betalactamasa. Relebactam tiene betalactamasa, bactam. Y penem relebactam, carbapenémico con inhibidor de la betalactamasas. Y cefidrocol es una cefalosporina con sidróforo. Mecanismo de acción, pues similar a los carbapenémicos y hasta las cefalosporinas, pero además el cefidrocol, vean qué interesante, promueve complejos con hierro y permite el efecto caballo de Troya por la membrana externa de las bacterias gram negativas. Es de los más nuevos. Las indicaciones, pues bueno, infecciones nosocomiales en general y algo de la posología, el tiempo de infusión. Veamos que el cefidrocol tiene un tiempo de infusión largo, igual que el mero vaborbactam. Ahora, ¿qué tenemos en México? En México tenemos por compra en las KPC colistina, antigeciclina, meropenem en infusión y ceftacidima avibactam. Para KPC, que es el más frecuente en Latinoamérica.
NDM, IMP, BIM, que son metalo-betalactamasas, pues tenemos colistina, tigecyclina, fosfomicina, para que no pegue, meropenem en infusión. Para la SOXA tenemos colistina, tigecyclina, colistina, tigecyclina, colistina, tigecyclina, para todos, ceftavibactam. En realidad no tenemos demasiado. OXA 23 y OXA 24, colistina, tigecyclina y fosfomicina, sobre todo no son graves. Hasta aquí vemos un poco de ITSA y quiero poner ya el contexto también del paciente. Tenemos para elegir el tratamiento la bacteria, tipo de resistencia del paciente. Ya decíamos, enterobacteria, pseudomonas, CRAB, tipo de resistencia, fenotipo, es Bleu-Cré. Bueno, las pseudomonas no pueden ser Ble, Cinetobacter tampoco. Y el paciente, su contexto, quién es en los antibióticos, qué severidad tiene la infección y si está en la sangre. Y luego de tenemos una infección de torrente sanguíneo severa. Este es del SMID, perdón, no aparece la referencia, habrá quedado abajo, de las líneas europeas. Recomendación, fíjense que aquí, las líneas europeas, se toma en cuenta un poco más el paciente. Tenemos un Ble. Si no es severo, todavía busca por antibióticos como una fluoroquinolona. Fuerza condicional, moderado experto. Y si es severo, pues sí, ahí te vas al carbapenémico. Si es BSS, es Bloodstream Infection, sin choque, infección torrente sanguíneo. Enterobacteria con carbapenemasas. Vean qué bonito. Old Drug, perdón, me salió el pochismo, en recomendación la tercera y la tercera, no se verá una droga vieja de acuerdo a susceptibilidad. En las líneas europeas sí se recomienda una droga, un medicamento que venga y que sea antiguo, si no está severo. Nos puede aguantar, hay que reservarlo. Aunque recomiendan directamente cefiderocol, meropenem con una beta-lactamasa, Cefta avivactam. Pseudomonas acinetobacter, ¿ok? Acinetobacter resistente a carbapenémicos, pues bueno, tenemos ampicillobactam, tenemos algunos otros tratamientos, aunque ya habíamos pues colistina, tigecyclina. Monas resistentes a carbapenémicos, tazobactam, algunos activos severo. Y si comparamos ya todo, ITSA, SMID y México, pseudomonas difíciles a tratar, lo que nos queda en México, colistina, ceftazidima, avibactam, ceftolozano, tazobactam. Ceftazidima, avibactam, ceftolozano, avibactam. Perdón, ceftolozano, tazobactam. Meropenem en infusión y fosfomicina. Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, colistina, tigecyclina. Y pues también hay combinaciones que se han sugerido con rifampicina, fosfomicina, ceftavibactam, al no tener nada, o al no tener más. El SMID recomienda incluso aminoglucósido en Acinetobacter resistente a carbapenémicos, aunque también depende de la severidad. ITSA en Acinetobacter resistente a carbapenémicos, ampicillobactam más colistina, más tige, erabaciclina o madaciclina, meropenem doble dosis, cefiderocol, fosfomicina, rifampicina. Terapia combinada, dual o triple incluso. Digamos, es la triple, colistina, tigecyclina, erabaciclina o madaciclina. ITSA no va a una terapia tan múltiple, y se parece un poco a la mexicana y a la mexicana con la europea en cuanto a las pseudomonas. Entonces, bueno, concluyendo para todos ustedes, las guías ya no permiten terapéutica por inercia. Hay que elegirlo por el mecanismo, por el contexto y severidad del paciente y pensarlo. Cada decisión es una decisión matemática, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tipo de bacteria? ¿Qué mecanismo? ¿Qué tenemos? ¿Dónde ha estado el paciente? Hay que conocer nuestro hospital, donde está el paciente internado, lo que ha vivido, con quién vive. Y nunca olvidar alinearnos al programa de optimización de antibióticos que exige conocer nuestro antibiograma local, el uso de antibióticos y alinearnos sobre todo al programa de control de infecciones. Así cambiamos la historia clínica, cambiamos no solo la historia clínica del paciente. Cuando tratamos a un paciente con alguna enfermedad, una insuficiencia cardíaca,
un cáncer, estamos tratando al paciente y estamos ayudando a la familia. Pero cuando tratamos adecuadamente a un paciente o inadecuadamente a un paciente con un microorganismo multidrogo resistente, no solo estamos ayudando, dejando de ayudar al paciente, sino a toda una comunidad. La transmisión de la resistencia bacteriana ocurre incluso en superficies inertes. Tratar, evitar infección, vamos a beneficiar no solo a la persona que tenemos enfrente, una de esas también hasta nosotros mismos en nuestra familia. Muchas gracias por esta oportunidad, estamos a sus órdenes.